Secundaria tercer grado. Matemáticas. Banderines congruentes y semejantes. Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en esta aventura llamada Aprende en Casa 2. Recuerden que este es un espacio para que ustedes aprendan al mismo tiempo que se divierten. Soy el profesor Alberto Lange y los acompañaré durante esta sesión, al lado de mi compañero y amigo, el profesor Marcial Rivera. Profe. Sean bienvenidas y bienvenidos a su sesión de tercero de secundaria. En esta ocasión, trabajaremos con la construcción de triángulos congruentes y semejantes. Para la sesión del día de hoy vamos a requerir una regla, transportador, compás, lápiz, goma y un cuaderno. En estos planteamientos, si es necesario, podemos sustituir al compás por un trozo de hilo amarrado al lápiz. Además, claro, de todo su entusiasmo y ganas de aprender. Para comenzar, pongamos atención a lo siguiente. En un equipo de fútbol mixto, el entrenador les pide a los integrantes llevar un banderín para demostrar su apoyo al equipo. La única condición es que el banderín debe tener sus ángulos con medidas de 60 grados, 40 grados y 80 grados respectivamente. Al día siguiente, al terminar el entrenamiento, Montserrat revisó su banderín y el de Eric y se da cuenta de la situación que vemos en pantalla. Los triángulos que tanto Montserrat como Eric dibujaron son muy distintos en cuanto a tamaño y esto desconcierta a Montserrat. Ella está muy intrigada del por qué el triángulo de Eric resulta tan distinto al suyo. Las dudas aumentaron aún más cuando el entrenador revisó los dos banderines y dijo que los dos estaban en lo correcto. Profesor Marcial, ¿podríamos ayudar a Montserrat a descubrir el misterio de los dos triángulos? Claro. Los triángulos tienen una serie de criterios de congruencia y semejanza que nos permitirán a todos comprender lo que ocurrió. Claro que sí, profesor Marcial. Y para resolver las dudas de Montserrat y de todos ustedes que nos acompañan, hagamos una construcción. Vamos a necesitar su transportador, regla, una hoja de cuaderno y que sigan las siguientes instrucciones. Primero, trazaremos en su cuaderno un segmento de recta que mida 4.9 centímetros. Podemos usar sus escuadras, su regla o cualquier otra herramienta que tengamos al alcance. Una vez que trazaron el segmento, marquen los dos extremos como punto A y punto B. Recuerden que los puntos se marcan con las letras mayúsculas y ese segmento que acaban de trazar recibirá el nombre de segmento AB. De preferencia, marquen los puntos en orden alfabético, como lo acabamos de hacer en este trazo. Ahora, coloquen su transportador en el punto A y marquemos una abertura de 60 grados. Como ustedes saben, este es un ángulo agudo, ya que mide menos de 90 grados. Ahora, utilizando como base el punto B y su mismo transportador, vamos a marcar un ángulo de 40 grados, que al igual que el ángulo de 60 grados que trazamos en el punto A, se puede clasificar como un ángulo agudo. Finalmente, prolongamos las líneas hasta que se intersecten en un punto, al que denominaremos punto C. Como pueden ver, estamos nombrando los puntos en orden alfabético. Sin embargo, tienen total libertad de nombrarlos como deseen. Y listo, acabamos de construir un triángulo. Como pueden darse cuenta, los lados del triángulo no son iguales, por lo cual entra en la clasificación de triángulo escaleno. Ahora tómense un momento para usar su regla y tomar las medidas de los lados que acaban de trazar. Bien, si lo hicieron correctamente en su triángulo, las medidas de las longitudes de los segmentos serán segmento AB 4.9 centímetros, segmento AC 4.3 centímetros y segmento BC 3.2 centímetros. Profesor Marcial, tenemos un problema. Trazamos un ángulo de 60 grados y uno de 40 grados y no conocemos la medida del tercer ángulo. ¿Podría decirle a nuestras alumnas y alumnos qué deben hacer para calcular el valor del tercer ángulo? Es posible que algunos estudiantes ya sepan cuál es la medida.
Recordemos que los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados y, utilizando esta propiedad, podemos deducir el ángulo faltante, que en este caso, si los dos primeros ángulos suman 100 grados, nos indica que el ángulo faltante es de 80 grados. Como pueden ver, las medidas de los ángulos están marcadas con 3 letras mayúsculas, es decir, con 3 puntos. Recuerden que para marcar un ángulo se marcan los 3 puntos que lo componen, colocando en el centro el punto que está en el vértice de dicho ángulo. Y los que se forman en este caso son ángulo ABC de 40 grados, ángulo BCA de 80 grados y el ángulo CAB de 60 grados. Como se acaban de dar cuenta, este triángulo tiene sus 3 ángulos menores de 90 grados, así que además de entrar en la clasificación de triángulo escaleno por la medida de sus lados, también entra en la clasificación de triángulo acutángulo. Profesor Marcial, ¿qué opinas del triángulo que acabamos de construir? ¿Saben? Se parece al banderín que hizo Eric para cumplir con la orden de su entrenador. Haremos una construcción más. De preferencia, hagámoslo en la misma hoja donde acaban de construir el triángulo ABC, aunque si no es posible, no se preocupen, esto es solo una recomendación. Tracemos un segmento de recta, al igual que en el caso anterior, solo que esta vez debe medir 9.8 centímetros. Y así como lo hicimos anteriormente, marcaremos los puntos de inicio y final, solo que siguiendo el orden alfabético lo llamaremos punto D y punto E. Con la ayuda de su transportador, vamos a volver a marcar los ángulos que hicimos en la construcción anterior. El primer ángulo que tiene como vértice el punto D debe ser un ángulo de 40 grados. Ahora, tomando como referencia el punto E con nuestro transportador, marcaremos un ángulo de 60 grados. Finalmente, prolongamos las dos rectas hasta que se intersecten en un nuevo punto al que llamaremos F. Como puedes ver, profesor Marcial, ahora los alumnos y alumnas han trazado 2 triángulos. ¿Qué dices? ¿Ya estarán listos para conocer las propiedades de las figuras semejantes? Este triángulo se parece al banderín generado por Montserrat y cumple con las medidas que le indicó su entrenador. Veamos qué características encontramos al compararlos. En este momento estamos viendo que en los 2 triángulos las medidas de los ángulos son iguales y solamente cambian las medidas de los lados. Y es que a simple vista, un triángulo es más grande que otro. En caso de que tengamos dudas, aquí están las medidas que deben de tener los triángulos trazados. Usen sus reglas para comprobar que sean las mismas. Ahora que tenemos los 2 triángulos juntos, pueden ver que hay lados que se corresponden entre sí, es decir, aquellos que son opuestos al mismo ángulo. Un ejemplo, el segmento AB del triángulo chico y DE del grande, ambos son opuestos al ángulo de 80 grados. Vamos a comparar las medidas de los lados correspondientes, es decir, vamos a medir la longitud de cada uno de los lados del triángulo grande y haremos una división con respecto a la longitud de los lados del triángulo más pequeño. En el primer caso, 9.8 dividido entre 4.9 nos da como resultado 2. En el segundo caso, 8.6 dividido entre 4.3 da como resultado 2. Y en el último par de lados correspondientes podemos ver que 6.4 dividido entre 3.2 da como resultado 2. Cuando el cociente que se obtiene al dividir los lados homólogos de 2 figuras siempre es el mismo, podemos decir 2 cosas. La primera es que esas figuras son semejantes. Y segundo, que a ese cociente se le llama constante de proporcionalidad y se representa con la letra K. En este caso es 2. Por ello, podemos decir que nuestros triángulos son semejantes y utilizamos este símbolo para denotar la semejanza. Así que ya lo saben, si observan este símbolo en medio de 2 figuras, significa que son semejantes. Dicho lo anterior, podemos decir entonces que los 2 triángulos que trazamos son semejantes, ya que tienen la misma forma. Y aunque tienen un tamaño y una orientación distinta, conservan 2 características. La primera, sus ángulos tienen el mismo valor. Y la segunda, existe una relación de proporción entre sus lados. Profesor Marcial, ¿qué te parece si volvemos a la situación inicial en el caso de Montserrat y Eric? Perfecto, regresemos a la situación de Montserrat y Eric.
cada uno de los integrantes del equipo entregó los banderines cumpliendo las indicaciones de su entrenador. Y se entiende muy bien por qué Montserrat dudó de su tarea al ver la de Eric. Al igual que Montserrat, espero que en casa comprendan que la semejanza de figuras implica conservar razones de proporcionalidad, diferentes medidas de los lados y los ángulos correspondientes iguales. Muchas gracias, Marcial, por tu apoyo para resolver este misterio. No cabe duda que los triángulos son unas figuras fascinantes. Claro, es un gusto. Ahora continuemos con la experiencia de Montserrat y sus compañeros. El entrenador realizó una votación para escoger el banderín que mejor representara al equipo y, para fortuna de Montserrat, ella ganó la votación. El resto del equipo debía replicar de manera exacta el banderín para el inicio del torneo y como datos se dieron las medidas de los lados del banderín, que eran 58 centímetros, 43 centímetros y 66 centímetros. En la primera ocasión, el entrenador les indicó únicamente los ángulos y esta vez les indicó la medida de los lados. ¿Es esto suficiente? Analicemos qué pasa cuando los integrantes del equipo cumplen con lo requerido. Las indicaciones son que la longitud de los lados debe de coincidir con los datos que nos acaba de proporcionar. ¿Cómo construiremos este triángulo? Si quieren seguir las indicaciones con estas medidas, pueden utilizar una hoja de periódico o una caja de cartón o simplemente dividan cada medida entre 10 para que puedan replicarlo en su cuaderno. Comencemos trazando el segmento de la recta. No importa cuál escogemos, pero por comodidad comenzaremos con el de mayor tamaño, el de 66 centímetros. Marcamos un extremo con la letra A y el otro extremo con la letra B. Usando el compás o un hilo, medimos los 58 centímetros del segundo lado de nuestro banderín. Los trasladamos al punto A como centro y trazamos un segmento de circunferencia. Esto nos permite encontrar todos los puntos que estén a 58 centímetros del vértice A. Ahora, traslademos la medida de 43 centímetros con el hilo o el compás y con el centro en B, trazamos un nuevo segmento de circunferencia de radio 43 centímetros, con el que podemos obtener un punto de intersección de los dos segmentos de circunferencia, que llamaremos C. Se pueden obtener dos intersecciones, dependiendo de cuán amplio sea el arco de la circunferencia que se trace. Trazamos los segmentos de recta CB y CA para formar el triángulo ABC. Como conocemos de antemano, que el criterio de congruencia lado, lado, lado va a generar un triángulo congruente y que acabamos de generar va a ser igual que el mostrado por el entrenador y podemos revisar si las medidas de sus ángulos aún se conservan. El ángulo interno con vértice en A es igual a 40 grados, el ángulo B es igual a 60 grados y el ángulo C es igual a 80 grados. Que son las primeras indicaciones que se dieron en la elaboración del banderín. Que por ser semejante al banderín de la primera tarea de Montserrat y aún sin haber medido sus ángulos, estos se conservan. Santiago, otro compañero de Montserrat, no anotó las instrucciones completas, solo escribió que el banderín tendría los mismos ángulos. La base debe de medir 66 centímetros y uno de sus lados 58 centímetros. Él piensa que otro criterio le ayudará a dibujar el triángulo. Comenzó trazando un segmento de 66 centímetros. Después, con su hilo, midió 58 centímetros y trazó un segmento de circunferencia para trasladar la distancia. Con su transportador, eligió medir el ángulo de 60 grados y trazó el segmento PR, de 58 centímetros del segundo lado. Para finalizar, unió los puntos R y Q, formando así un triángulo. Esta es la comparación del triángulo de Santiago y el triángulo de Montserrat. La base de ambos triángulos tiene la misma medida, que es de 66 centímetros. Después, ambos triángulos tienen un lado con una medida de 58 centímetros. Podemos ver que no se encuentran en la misma posición. El tercer lado del triángulo de Santiago tiene una medida de 62 centímetros y el tercer lado del triángulo de Montserrat tiene una longitud de 43 centímetros. Parece ser que Santiago
no conoce los criterios de congruencia de triángulos de forma exacta. Él sabe que necesita dos lados y un ángulo, pero parece que desconoce que el ángulo debe ser el que se forma entre dos segmentos correspondientes. Entonces, ¿el triángulo de Santiago no es congruente con el resto del equipo? Así es, profesor Alberto. Al aplicar de forma incorrecta el criterio, se generó un triángulo diferente. Ayudemos a Santiago para que desarrolle correctamente el encargo de su entrenador. Recordemos lo que sabemos del criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos que tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos iguales son congruentes. A este criterio se le llama lado, ángulo, lado y lo denotamos por sus abreviaturas LAL. Sin embargo, debemos tener cuidado y usar los lados correspondientes con ángulos correspondientes. Pediremos que Santiago analice con qué datos debe comenzar para no equivocarse. Él sabe que el primer banderín que se usó es semejante al segundo que les encargó el entrenador. Del primer banderín tiene la medida de todos los ángulos internos y por lo tanto serían iguales a los ángulos del segundo banderín, porque esa fue la indicación, 60 grados, 40 grados y 80 grados. Después se da cuenta que es un triángulo escaleno y sabe que tiene la medida de los dos segmentos más grandes. Con estos datos, Santiago debe decidir cuál de los ángulos que ya conoce debe usar para construir correctamente su banderín. Vamos a ver el siguiente video. En los criterios de semejanza y congruencia de triángulos y figuras geométricas, el orden es importante, así como saber identificar en figuras que tengan una orientación diferente cuáles son los lados correspondientes entre sí. Al igual que en el primer banderín, los lados más grandes forman entre sí el ángulo de 40 grados y en esta ocasión podrán realizar correctamente su nuevo banderín, cumpliendo con las indicaciones de su entrenador. ¿Qué podemos concluir de esta lección, profesor Alberto? Estoy asombrado con la enorme utilidad que tienen los criterios de congruencia de triángulos. Es tan fascinante que guarden tantas relaciones entre ellos y pensar que a simple vista son polígonos de tres lados. Estos criterios y la correcta aplicación de ellos nos pueden ayudar en la resolución de problemas. Ahora los invito a que superemos el siguiente reto. Mencionen dos ejemplos de figuras que sin importar cuántas veces sean trazadas, ni por quién sean trazadas, siempre serán semejantes entre sí. Claro, las figuras que siempre serán semejantes entre sí, sin importar quién ni cómo las trace, son varias. Por ejemplo, el cuadrado, el triángulo equilátero, el pentágono y hexágono regular. Es más, todas las figuras regulares. El cuadrado siempre tendrá sus cuatro ángulos rectos y sus lados siempre medirán lo mismo, es decir, que siempre habrá una relación de proporcionalidad entre sus lados y sus ángulos medirán lo mismo. Y en el caso del triángulo equilátero, sus lados miden lo mismo y sus tres ángulos siempre medirán 60 grados. Y como lo vieron hace un momento, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre debe sumar 180 grados. Alumnas y alumnos, ¿conocieron otra figura que cumpla con este requisito? Comenten con su profesor y compañeros de clase. Tomemos unos segundos para ver la siguiente imagen y decirnos cuáles son las figuras semejantes entre sí. Profesor Marcial, pero es muy difícil este reto. Veo demasiadas figuras. ¿Cómo pueden nuestras alumnas y alumnos saber cuáles son semejantes? Recordemos que las figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma, conservan propiedades, pero el tamaño varía. Entonces, estimadas alumnas y estimados alumnos, solo traten de ubicar qué figuras tienen la misma forma, aunque el tamaño y la orientación cambien. Vamos, yo sé que ustedes pueden. Lamentablemente, se terminó el tiempo. Acompáñenos a ver cuáles son las respuestas correctas. Las figuras P y T, ya que ambas son rombos y solo están en posiciones diferentes. La figura Q y la figura X, ya que ambas son estrellas, un polígono bastante raro y especial que se denomina polígono estrellado. La figura O y la figura U, ya que ambas son pentágonos y dado que sus lados no son iguales, las denominamos pentágonos irregulares. Las siguientes figuras semejantes son las figuras M,
y V, ya que ambas son rectángulos. Podemos ver que ambas tienen 4 ángulos rectos y solo cambia su posición. Las figuras W y N son cuadrados y como vimos en el reto anterior, todos los cuadrados son semejantes. Maestro Marcial, yo pienso que las alumnas y alumnos que nos ven tienen la capacidad de resolver estos retos y más. ¿Qué tal? ¿Obtuvieron todos los aciertos? Yo sé que sí. Muchas gracias por participar activamente con nosotros en esta sesión de Aprende en Casa 2. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, estimadas alumnas y estimados alumnos. Y me dio mucho gusto, profesor Marcial, compartir este espacio académico. Nos veremos en otra sesión. Claro que sí, profesor Alberto. Ustedes, alumnas y alumnos de tercero de secundaria, busquen en sus libros de texto sobre el tema para ampliarlo. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.